Hola, buenas tardes. Bienvenido a Manuel Guillermo. Gracias a toda la República Dominicana que está en conexión con nosotros, igual Estados Unidos, las islas del Caribe y parte de Europa que reciben nuestra señal y por supuesto los que se conectan en la página canal4rd.com. Gracias por estar ahí, igual que también los que entran a la página de YouTube de Manuel Guillermo, que es Manuel Guillermo HD. Gracias por estar con nosotros. A marcar el teléfono 809-689-9488 y 1-809-200-0125, que es gratis estas llamadas. En el inicio, señores, estamos en vivo. Quiero agradecer a nuestros amigos de Manitas Limpias por este estuche de obsequio que nos mandan en el día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes y por supuesto que pronto los esperamos para que sean parte de esta familia. Las redes sociales las ponemos de inmediato en la pantalla. Señores, vamos a tener de invitado central en la tarde de hoy al doctor Domingo Martínez, quien es nefrólogo. Ustedes, por favor, pueden hacer todas sus preguntas que quieran hacer. Y bueno, desde ya me informan que tenemos que hacer una prueba telefónica. El que se anime y marque al 809-689-9488. Y si estás en alguna provincia, el 1-809-200-0125, gratis. Márquenos para ver si el teléfono Kelly lo tiene funcionando para que puedan participar en esta entrevista. Doctor, bienvenido, qué placer verlo por acá y con un tema importante. Amén, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar compartiendo contigo en este espacio tan prestigioso. Si bien es cierto, hoy tenemos un tema sumamente importante, esperando que la población le saque el mayor provecho. Claro. Porque cuando hablamos de enfermedad renal, hablamos de un tema de importancia. Claro, y de hecho te quería preguntar eso, cuando decía nefrólogo, ¿qué hace un nefrólogo? Y ya diste un avance ahí con la parte renal, que es importante. Y señores, esto es salud y vida, ¿eh? Amén. Cuando hablamos de nefrología, hablamos de una especialidad que se encarga tanto de la fisiología como de la patología de la función renal, de modo tal encargado de los riñones. Claro. Doctor, hay gente que dice, sufro de los riñones porque tengo un dolorcito por cierta parte, pero primero me gustaría, y lo digo por mi propia persona, ¿a dónde es que duele cuando una gente dice que le duelen los riñones? Pero antes de esa respuesta, vamos a hacer una prueba con el teléfono. Me dicen 809-689-9488 y márqueme de inmediato para que comencemos a recibir esa llamada. ¿Dónde es que duele, doctor? En condiciones normales, los riñones no duelen. No duelen. De la única forma que los riñones manifiestan ese tipo de dolor es cuando hay una obstrucción en las vías urinarias. Entiéndase, cálculos, quizá una infección severa de vías urinarias, como esos pacientes que tienen algún tipo de cáncer o algún tipo de masa. Fuera de ese ámbito, los riñones no deberían de doler, aun cuando están enfermos. Ok. Porque la enfermedad renal se le conoce como la enfermedad silente. ¿Y eso por qué? Porque los riñones tienen la capacidad de perder su función de forma gradual, pero progresiva. De modo tal que va compensando entre sí el uno con el otro, y cuando se pierde el 90% de la función renal, ahí es donde comienzan a presentarse los síntomas, que es lo que la población le conoce como edema de los miembros inferiores. Esos pacientes que se me echan los pies, que tengo el tobillo hinchado, que tengo falta de apetito, que cuando voy al baño siento que no orino mucho. Ahí es donde empieza a aparecer esos síntomas, pero se ha perdido el 90% de la función renal. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede tener un daño renal y no sentir síntomas. Cuando hablamos de estadística, hablamos que 10 personas con daño renal, 9 no lo saben. Oh, Dios mío, doctor. De modo tal que yo siempre digo que antes de conocer los síntomas,
mejor conocemos los antecedentes. Porque, ¿cuáles son los daños o la causa que afectan los riñones? La diabetes, Sí. la hipertensión, la poliquitosis renal, el automedicarse de forma irregular. Esos son los daños más frecuentes. Pero cuando hablamos de enfermedad renal, estas se clasifican en aguda y crónica. Regularmente la forma aguda es reversible y afecta a 13 millones de personas en todo el mundo. Cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, regularmente hay un daño de más de 3 meses, lento pero progresivo. Y esa enfermedad renal crónica tiene 5 clasificaciones, 5 estadios o estadios que va de 1 a 5, siendo el 5 el más severo, que es a lo que la persona le tienen temor. Doctor, La diálisis. ¿cuántas personas están afectadas en República Dominicana? ¿Existen esos números? Claro que sí, aunque se está comenzando a trabajar lo que se conoce el registro de diálisis. Cuando hablamos antes de la pandemia, habían 4.000 personas a nivel nacional recibiendo sustitución de la función renal, entiéndase, diálisis. Pero en la población general, las estadísticas globales hablan que el 10% de la población tiene algún tipo de daño renal. Si cogemos ese 10% y buscamos el último censo de República Dominicana, creo que son aproximadamente 12 millones, 11 millones, 1 millón, vamos a dejarlo ahí. Hablamos que si sacamos el 10%, 1 millón de personas dominicanas tienen algún tipo de daño renal. Doctor, ¿a qué se debe? Porque vemos que, mire nuestra coordinadora que está como muy inquieta, porque es que ella toma mucha agua y a todo el mundo ella le obliga a que tome agua y anda con un termo, con un galón de agua. Doctor, realmente, o sea, hay que tomarse, señores, yo lo voy a decir, no me maten con lo que yo voy a decir, hay que tomarse esos incómodos hasta 9 litros de agua en un día. Porque yo no consumo tanta agua y eso me preocupa, pero yo siempre veo a la gente que dice, no, son 8 litros diarios. Entonces yo calculé, pero ¿y cómo? Es como que me voy, como que me caí en el mar y me ahogué. Ave María. Sí, de alguna forma el cuerpo está formado en un 70% de agua. Cuando vamos a los riñones, hablamos que la composición de los riñones son un 83%. Pero no solamente eso. Una de las funciones de los riñones, de tantas que tiene, ¿cuál es? Eliminar lo que no necesita. Tú te comes un pedazo de pollo, el cuerpo es muy inteligente, ¿qué hace? Coge lo que necesita, almacena lo que pudiera usar y todo lo que está de más lo elimina a través de ¿qué? De la orina y las heces. Exacto. Entonces necesita... Del 1 y del 2. Entonces, así es. Sí. Necesitamos ingerir a menos 2 litros de agua. Pero esos son factores. Son 2 litros, no 9 litros de agua, Jesse. La hidratación forzosa, por decirlo así, se debe de usar en aquellos pacientes que tienen formación de cálculo. Ahora bien, hay una teoría de los 8 vasos de agua que equivale a los 2.5, los 3 litros. Pero eso va a depender mucho. Porque si la productora sube, baja, aquí, allá. Usted ve que ella es eléctrica, doctor. Protéjame, que quiero volver. Ella es eléctrica, doctor. Pero sí, de alguna forma, quema mucha caloría. Sí. Es lo mismo, quizá, que el que trabaja construcción. En el caso mío, por conocimiento, yo lo hago, pero al igual quizá que tú, que un trabajo de oficina, más relax. Relax, doctor. Yo lo voy a invitar a un 24 horas con Manuel, porque usted vea. Entonces, de alguna forma, la hidratación va a depender mucho de la necesidad de cada persona. Sí. Ahora bien, hay que beber agua. Agua, porque hay que beber agua. Sí, no, porque los camarógrafos me dijeron ahorita. No, se pusieron felices ellos. No, los camarógrafos me dijeron, doctor, es verdad que lo que el romo no cura, hay que operarlo. Mire, qué bueno que usted lo dice, doctor, porque, por ejemplo, eso, bueno, el consumir mucho alcohol hace daño, doctor. De alguna forma sí, porque estimula una hormona que se conoce como la ADH,
que es la encargada de reabsorber y de eliminar. Esa hormona, por ejemplo, si detecta que tú necesitas sodio, potasio, lo reabsorbe y elimina lo que está de más. ¿Qué pasa? Hay una estimulación por el alcohol. Por eso el que toma alcohol va con mucha frecuencia al baño y muchas veces se deshidrata, que de ahí que viene la resaca. Eso es para los bebedores. Yo soy un señor mayor, yo no bebo tanto. Sí, doctor. Qué bueno saberlo, doctor. No, el muchacho, Papelín, mira cómo baja no, Papelín, no, perdón, Papelín, públicamente te pido perdón, no, pero este sí lo hace. Hay que tener cuidado con eso y la gente se puede enfermar. Doctor, hay muchas creencias y muchos mitos que no sé si son urbanos o si esto es una realidad, de que si tomo jugo de agua, esto me limpia los riñones, que Jensi me dice a mí, liga jengibre con canelilla, con cúrcuma, con moringa, con, ¿qué más es Jensi? Flor de, ¿cómo es? De Jamaica, canela, limón, chinola. Tú te tomas todo eso, ese té sin azúcar y está nuevo. Ave María. Sí, es bueno tocar ese tema. Mira qué pasa. El que tiene la función renal normal no debería de preocuparse. ¿Cuál es la realidad? Si le preguntamos a nuestra querida productora si conoce su función de los riñones, ella nos dirá, ¿sí o no? Entonces, ella sabe que no tiene ningún tipo de problema. Porque orina blanco, ¿no? O sea, no, transparente. No, hay que hacerle marcadores. No, porque hay gente que dice, según la orina, uno se da cuenta cómo va funcionando. Exacto, todo. Pero la orina, el color depende mucho de la hidratación y de lo que come. Sí. Porque si tú ingieres poco líquido en sentido general, la orina va a salir concentrada y posiblemente con un olor desagradable. Sin embargo, si ingiere agua suficiente, la concentración se diluye y sale clara. ¿Están preguntando que el que orina mucho está bien de los riñones o tiene azúcar? Bueno, buena pregunta. Pero déjame decirte que el que tú orines no quiere decir que tú no tienes daño renal. Claro. No quiero pasarle como ese tráiler así. No, pero dígaselo cómo es. Si tú tomas mucha agua, lo normal es que orines. Sí. Ahora bien, la diabetes, que es la causa número 1 de pacientes en insuficiencia renal crónica terminal, una de las sintomatologías es esa frecuencia de ir al baño, porque la glucosa se comporta como un osmótico y arrastra mucha agua, y por eso que en los pacientes diabéticos, cuando está descompensado, tienen que ir 4, 5, 7 veces al baño durante la noche. Wow. Entonces, en cuanto a la alimentación... Y una gente que va así tantas veces al baño, doctor, y le hacen la prueba de azúcar y está normal, ¿qué sucede? Habría que indagarlo. Porque lo correcto es que si tú ingieres 5 litros de agua, eso es mucho, pero y tiene tus riñones normales, elimine 5 litros de agua. El riñón no puede eliminar ni más ni menos. Todo va a depender de lo que tú ingieras. Entonces, si tu organismo necesita agua, el riñón es muy inteligente. El riñón no la va a formar, la va a almacenar y dice, bueno, cuando ingiera de nuevo, formamos lo tóxico y lo eliminamos. Por eso el tema de la deshidratación es muy importante, porque cuando las personas están deshidratadas, tienen dolor de cuerpo, cefalea, fatiga, un cansancio, un malestar generalizado, que al final tiene todo y no tiene nada porque no sabe ni cómo explicarlo. Así mismo. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Cuando retornemos, continuamos con usted y luego hacemos la prueba ya con el teléfono. Sí, hacemos la prueba. Vamos a hacer la pausa. Ahora seguimos hablando con el doctor. Señores, teléfono en pantalla, 809-689-9488. Ahora sí vamos a hacer la prueba para que pregunten lo que quieran. Doctor, mire, todo el mundo se quedó con usted haciéndole preguntas aquí en el estudio, haciendo sus consultas gratis aquí en el estudio. ¿Qué uno debe hacer, doctor, como para cuidar realmente sus riñones? ¿Es simplemente tomar agua todo el tiempo o qué más se puede hacer? Y también hay otra pregunta, doctor, cuando hay un hombre que dice que, ay, ya yo sé lo que es parir, me salió una piedrecita que me mató. Entonces, las piedrecitas de los riñones salen así, doctor. Sí, claro.
Lo primero que cada ser humano debe de hacer es conocer sus funciones Renal. renales. Tengo una llamada, doctor, primero. Buenas, hola. Hola, buenas. Buenas. Bueno, Adelante, buenas. yo tengo problemas de riñones que últimamente Vuelve y repite porque no se escuchó. ¿Tus riñones? ¿Aló? Bueno, ella decía que tiene problemas con los riñones, pero usted dice que conocer la parte renal, ¿no? La parte renal. Porque, hablábamos que un paciente, una persona puede tener un daño renal y no saberlo. Sí. Entonces, en cuanto al cuidado, yo soy de lo que digo, que los alimentos que hacen daños no son alimentos. Se quedó una pregunta que te voy a dar la respuesta ahora. ¿Qué pasa con el agua de coco? Ah, el agua de coco, doctor, sí. El agua de coco tiene muchísimos beneficios, Sí. una cosa de loco, y ayuda para todo, pero en el paciente con daño renal avanzado está contraindicado. Oh, Entonces, ¿por qué? Porque tiene un alto contenido de potasio sí. y el potasio alto mata. Una de las funciones del riñón es eliminar el potasio. Como está en insuficiencia renal crónica, se pierde esa eliminación y el paciente acumula potasio y mata Oh, con Dios mío. enfermedades cardiovasculares. Tengo una llamada ahí. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola, buenas. ¿Aló? Hola. Bueno, ustedes se están dando cuenta que sí tenemos problemas con el teléfono aquí en el estudio, porque no lo escuchamos aquí en el estudio. Mire, doctor, usted ha dicho algo, porque usualmente yo desde chiquito he escuchado, toma mucha agua de coco, que el agua de coco limpia los riñones, bebes agua, que eso es buenísimo. Claro que Entonces, sí. mi pregunta es la Bueno, siguiente. Mi di- papá falleció de insuficiencia renal a los 50 años. Entonces, nunca supimos cuál fue la causa que lo llevó a ese problema. Y somos 4 hermanos. El mayor tiene 35 años, yo tengo 30. Me Ok. gustaría saber a partir de qué edad yo debo de hacerme mi función renal y mis hermanos, o si deberíamos de preocuparnos por nuestra función renal. Mira, Gracias. Buena pregunta. buena pregunta. Yo diría que desde ya, Sí, porque ¿quiénes son los pacientes? ¿Quiénes son las personas que deberían de visitar un nefrólogo? Los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que nacieron con un solo riñón, los pacientes que tienen una enfermedad de poliquitosis renal y aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado. En el Ok. caso de su papi, 50 años, joven. joven, una enfermedad crónica terminal no afiliada. Ujú. No afiliada porque no tiene causa. Sí. Posiblemente pudo haber sido una causa inmunológica y habría que descartar si dio tiempo a estudiarlo. Sí, Entonces, si algo genético, sí. deberían cada uno de ellos evaluarse su función renal para descartar. ¿Por qué? Porque hay un familiar de primer grado. Así Y es. hablábamos que la poliquitosis renal, que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica terminal en pacientes con diálisis. Así es. Y les recomendamos que visite un nefrólogo. Doctor, yo voy a su consulta, por ejemplo, o sea, pero no sufro de nada, pero voy a hacerme como un chequeo por rutina. O sea, ¿qué usted me manda a hacer? Bueno, No se dentro... asusten que no hay idea, porque yo todo está dramatizado con el urólogo. Ave María, no digo yo. Gracias a Dios que a ti te falta mucho para llegar ahí. Pero dentro de una evaluación generalizada hay unos laboratorios de gabinete que incluyen hemograma, colesterol, triglicéridos, pruebas de hormonas y obviamente las pruebas de la esfera renal, Ok. que es muy importante. Yo he tenido pacientes que van cuando hay un familiar, por ejemplo, que se murió el primo de fulano en diálisis, Y ahí por que el van. temor van y muchas veces tienen un daño renal. Santísimo. Doctor, ¿dónde van? Ya finalmente nos quedan unos segunditos. ¿Dónde la gente puede ir a su consulta? Estamos en la clínica Dr. Rodríguez Santos en horario de 8 a 12, de lunes a viernes. Y para la persona del este, en San Pedro de Macorís, en la clínica Dr. Franklin Peña, en horario de la tarde. Si algunos desean hacer algún tipo de cita, lo puede hacer vía WhatsApp. Sí, dilo, La tecnología ya diga lo el- diga permite. el número rápido, doctor. 829-340-1381. Repítalo, doctor.
829-340-1381. Ahí está. Hagan sus consultas todos, chequense sus riñones. Doctor, un placer entrevistarlo. El placer fue mío, de verdad que sí. Tiene que venir más a menudo a este programa. No me digas así. Y está cerca, estamos cerquita, tiene que estar más a menudo. Gracias. Un abrazo grande a ustedes. Gracias por la sintonía, señores. Y recuerden que Manuel y Hermes de lunes a viernes a las 2 de la tarde y los sábados de 5 a 6 de la tarde. Un abrazo, hasta mañana.